Guillermo Francovich fue ensayista, dramaturgo e historiador del pensamiento iberoamericano. La obra de Guillermo Francovich descarga sobre todo por surgir en íntimo diálogo con las circunstancias de su época y por haberse mantenido en constante evolución desde sus primeros escritos en la época de los 20 hasta nuestros días. Esta característica de su obra adquiere un significado especial en el momento de estudiar la cultura boliviana, y es tal su profunda relación que el desarrollo del pensamiento boliviano a partir de la década de los 30 en el nivel abstracto de los principios teóricos se ejemplariza en la trayectoria de la obra de Guillermo Francovich. De lo escrito por Guillermo Francovich durante los años anteriores a la Guerra del Chaco, Supay es la obra que mejor representa el sentir general de la población culta boliviana. Se muestra en ella el fin de una época cuyos valores parecen desintegrarse sin que hubiera sido todavía sustituidos por otros que dieran un propósito a la vida. El mismo Francovich parecía sentir por entonces este desconcierto, aunque en Supay hace uso oportunamente del diálogo. Mediante este género literario tan próximo a su intención ensayista, fue Francovich reflexionar sobre las diversas posiciones dominantes en Bolivia de la guerra. Así consigue exponer el pensamiento pesimista, que daba lugar a la falta de una comprensión del sentido del desarrollo boliviano. Esta postura era la misma contra la cual Francovich ya se había pronunciado en años anteriores en Esquema de la Historia de Bolivia en 1931, al señalar que las razas, lejos de desintegrarse, se fundían en el mestizaje y que Bolivia era considerada joven solo por pensar que se iniciaba con la cuando en realidad sus orígenes se remontaban a la época precolombina y a la España medieval. De todos modos, independientemente de las causas, Supay nos presenta con éxito las tendencias al escapismo que dominan la juventud culta de finales de la década de los 20. En el último diálogo, en El banquete, es donde Francovich describe con más nitidez las tres posiciones principales ante la realidad circunstante del momento. A. Carlos busca la eternidad en lo bello, en un país oprimido donde toda la obra práctica estaba todavía por hacer. Él prefiere cerrar los ojos ante su realidad inmediata y para justificarse opina que nuestra admiración y todo nuestro cariño son para aquellos que se ostentan entre nosotros, como florecimientos inútiles de la vida. La verdad es que no amamos a los hombres útiles. Ernesto prefiere abandonarse en el quietismo y la contemplación religiosa, que expresa a través de su envidia a los pájaros que olvidan el pasado o ignoran el porvenir. Elige así desentenderse de su circunstancia, que le hace sentir la fatiga de las grandes responsabilidades y mirar con horror el futuro. Eduardo representa la tercera postura, también escapista, aunque, al contrario de los otros dos, reconoce los problemas de su sociedad contemporánea y persigue una solución, pero luego, de espaldas a la realidad, se pierde en la abstracción utópica de una sociedad perfecta. Quizá lo que todas estas posiciones ocultaban era la congoja íntima de una generación en búsqueda de su destino. La década de los 30 vio también surgir una Europa muy distinta de aquella idealizada durante el siglo XIX. Parecía que todas las predicciones de Spengler se estaban cumpliendo y que la decadencia de Europa era algo inminente. Ello incitó una nueva evaluación de lo iberoamericano, que proponía la independencia cultural como primer paso hacia la comprensión de la propia realidad. Guillermo Francovich encuentra un modelo oportuno en Francis Bacon y que él expone en Los ídolos de Bacon. Lo mismo que Bacon, en los umbrales de la modernidad europea, cree Francovich en la necesidad de reconocer y destruir los ídolos que los europeos nos imponen.